ganancias que tiene, las ganancias que tiene el banco o los bancos, pues están en función precisamente de este esquema de financiamiento, los créditos al consumo. Y ese es parte del problema que tiene o presenta la banca en este país, porque no hay créditos para la inversión y piden muchos requisitos. Digo, sí hay, pero son mínimos. Entonces, esto genera un tope a la economía nacional, porque si hubiera créditos a la inversión, las empresas tendrían la oportunidad de, de adquirir más productos, más materia prima que les permita la fabricación de bienes y servicios. Entonces, por eso es importante la reducción de las tasas de interés. Cuando las tasas de interés están altas, el crédito es muy caro y entonces la gente deja de comprar. Pero cuando se reduce la tasa de interés, pues es al contrario, la gente empieza a consumir. Y sobre todo en este esquema que traemos dos esquemas principales. Uno es el mundial, que es importante, viene hasta junio, pero ya desde ahorita estamos viendo que hay eh, gastos, ¿no? El día de hoy precisamente juega México-Portugal y esto también pues trae sus implicaciones de derrama económica. Eh, el día de ayer fue el último día de clases para nivel básico, incluido bachillerato, ¿no? Y universidades. Entonces, a partir de hoy, para mucha gente inician las vacaciones. El sector privado solo otorga dos periodos vacacionales generalmente, que es Semana Santa y fin de año, con motivo de la Navidad y Año Nuevo. Así que bueno, pues ahorita viene este evento, las vacaciones de Semana Santa y posteriormente pues vendrá lo del Mundial. En la educación básica salen el día de ayer y de hecho ni fue el día de ayer el último día porque el último viernes de cada mes hay reunión de maestros y se suspenden clases. Entonces prácticamente el jueves pues salieron de vacaciones y regresan hasta el 10 de abril. Esto implica, bueno, pues una derrama económica y como ya hemos comentado, el hecho de gastar implica un beneficio sustantivo para el gobierno, ya que pues, se cobran impuestos. Esos no se van a dejar de cobrar por todo tipo de transacción. Hay quien adquiere automóviles, pues también hay un impuesto sobre automóviles nuevos. Hay quien vende una propiedad y también tiene que cubrirse el impuesto la ganancia que esto representa para la persona. Y en fin, son diferentes elementos, ¿no? Muy bien, pues con este preámbulo vamos a dar inicio. Eh, ¿Quién nos va a deleitar con su bien timbrada voz? Ya viene la proyección. Nos toca a nosotros, maestro. Muy bien, Alexis. Dale, pues, le vamos a dar otra vez.
Bueno, buenos días, tardes ya. Vamos a empezar con el tema de generalidades de presupuestos. La que sigue, por favor. Bueno, los presupuestos, el presupuesto como tal, constituye un elemento que es fundamental en la administración hospitalaria. Al fungir como herramienta de planeación que orienta la asignación de un recurso, en este caso, este, va a ir este recurso pues va a ir enfocado hacia los objetivos de nuestra institución. Eh, en organizaciones, como depende pues, cada hospital en lo que estemos, va a tener su complejidad, ¿no? Su adecuada implementación, si se permite integrar las funciones y cómo se puede ir coordinando con las actividades y garantizando el uso eficiente del insumo. Entonces, antes de la que sigue, por favor. Como antecedente del control presupuestal, a lo largo de la historia, principalmente en el sistema de salud pública, eh, pues no, desde antes de los sistemas de salud pública, siempre ha sido desde un punto de vista caritativo, centros asistenciales, hasta que luego, pues ya como hemos visto a lo largo de la historia, se instauran los derechos, el derecho a la salud, se empiezan a fundar instituciones, hasta tener las instituciones pues que nosotros tenemos en nuestros tiempos actuales, ¿no? Y conforme ha ido evolucionando, esto ha ido generando pues la necesidad de establecer mecanismos formales de supervisión financiera. Y este proceso da origen pues al control presupuestal como una respuesta a la creciente complejidad operativa y a la necesidad de regular pues el uso de los recursos. La que sigue, por favor. La relación entre la estructura desde el punto de vista de organización y los presupuestos es intrínseca, ya que cada área pues, requiere un recurso especializado para su funcionamiento, ¿verdad? Y pues no es el mismo para todos. Y el presupuesto pues, nos permite distribuir dichos recursos entre servicios, ya sea los médicos, por ejemplo, en la parte administrativa, las unidades de apoyo, y esto nos va a lograr consolidar como un instrumento de coordinación institucional más allá de la dimensión contable. La que sigue, por favor. El control presupuestal va a favorecer la eficiencia entre la utilización de los recursos y esto nos va a permitir el seguimiento de los gastos programados y ejecutados. Asimismo, nos va a llevar a contribuir y prevenir Ahora hablemos de desviaciones. Manuel Ávila, este actor que todo el mundo conocemos por la familia Peluche. Bueno, pues él es también Carla, tienes actor de prendido doblaje tu y hay algo que micrófono. se está viviendo. Carla Martínez, Eso, Y así Carla, ves con mismo la familia Peluche. nos va a contribuir los pelucholares en a otra menos prevenir estamos fuera de clase. desviaciones, pues evitando sobrecostos y facilitar la toma pues decisiones, ¿no? Y esto se relaciona mucho con el tema que vimos hace rato. La que sigue. La que sigue. El control presupuestal. Vamos a entender el concepto del control presupuestal como un proceso que implica la planeación, supervisión y evaluación del uso de los recursos financieros. Y el objetivo principal pues, es verificar que el gasto se realice conforme a lo programado, comparando lo autorizado con lo ejercido y los resultados obtenidos. Y esto nos va a permitir pues, implementar acciones correctivas en caso de desviaciones, ¿no? Next, sigue. Y esto pues lo vamos a tener que evaluar. La evaluación del control presupuestal pues no se va a limitar solo al análisis de cifras, sino que examinemos cómo contribuye el gasto que ya hicimos con el cumplimiento de los objetivos de nuestra institución. Y este enfoque nos va a permitir integrar el valor de la relación entre el recurso, procesos y resultados, fortaleciendo pues la gestión basada pues en el desempeño, ¿verdad? La que sigue. ¿Qué elementos van a deber evaluarse? Entre los aspectos clave a considerar se encuentran pues, el presupuesto autorizado, primero que nada.
el gasto ejercido, los costos operativos, la disponibilidad del insumo, la productividad institucional y los indicadores de rendimiento. Estos elementos nos van a permitir obtener una visión integral del desempeño financiero y operativo. La que sigue, por favor. Y entonces aquí, siempre como evaluadores, nosotros como tomadores de decisiones, tenemos que tener nuestras preguntas clave al momento de realizar una evaluación, que va a ser, pues, nos van a permitir orientar mediante estos cuestionamientos estratégicos, valorar la pertinencia de la asignación de un recurso, la congruencia entre la planeación y la ejecución, así como la generación de resultados verificables. Este enfoque nos va a facilitar la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas correctivas. ¿Y cuáles son nuestras preguntas? Los recursos se asignaron a las prioridades reales del hospital, por ejemplo, o centro de salud. El gasto ejercido coincidió con lo planeado. Los recursos utilizados generalmente generaron resultados verificables. Se detectaron desviaciones o ineficiencias. Se aplicaron mediante medidas correctivas oportunas. Seguiré hablando como presentador de comercial. Vamos a la que sigue para ver si sí. Dimensión estratégica del control presupuestal. Nos va a reflejar las prioridades institucionales, orientados principalmente a la toma de decisiones, pues hacia la seguridad de quién, pues de nuestros pacientes principalmente, ¿no? En este caso, en el ámbito empresarial, de la mayoría de libros que leemos, pues será del cliente, pero no, nos vamos a enfocar hacia pacientes. La continuidad de la atención, la satisfacción del usuario, que en materias de calidad que hemos visto, pues vemos ahí un poquito complicado eso, pero ya lo vamos afinando. La adecuada gestión que nos va a permitir garantizar la viabilidad financiera y fortalecer la misión social de nuestra unidad. Así. A todo esto nos va a tener a dar una relación entre nuestra productividad de unidad con el presupuesto. El control es lo que nos va a permitir la vinculación directa con la productividad al optimizar el uso del recurso, detectar factores que limitan el desempeño de nuestra unidad y su integración con indicadores de gestión que nos van a permitir a nosotros evaluar el impacto del gasto en los resultados obtenidos. Pues con esto, con la mejora, la finalidad de promover una mejora continua. Y esto nos da pie a poder dar la siguiente diapositiva, que la dará mi compañero. Bueno, voy a hacer. Perdón, es que me estaba. Me comí un pedacito de galleta y se me estaba atorando. Bueno, voy a hablar acerca de unos conceptos. El presupuesto es un instrumento de planeación financiera que permite estimar de manera anticipada los ingresos y gastos de una organización en un periodo determinado. Eh, el presupuesto no es solamente un documento, sino es un plan que debe de tener cierta estructura que nos va a ayudar a usar los recursos de manera pues eficiente, ¿no? Además que es fundamental porque apoya la toma de decisiones tanto administrativas como estratégicas, perdón. Un presupuesto tiene cuatro elementos principales que hay que tomar en cuenta. El primero, pues, son los ingresos, que son los recursos con los que contamos o esperamos recibir. Después siguen los egresos, que son gastos necesarios para la operación. Y también existe el periodo de tiempo, que es específico, puede ser mensual, trimestral o anual. Esto, pues obviamente, finalmente los objetivos, que son metas que se desean alcanzar con los recursos con los que se cuentan. La función del presupuesto, pues sirve como guía para la planificación organizacional, permite establecer prioridades en el uso de los recursos, facilita el control financiero y la detección de desviaciones y apoya la evaluación de desempeño institucional.
La importancia general del presupuesto, pues este nos permite un uso racional y eficiente de los recursos, evitar improvisaciones en el manejo financiero, reducir riesgos económicos y financieros, y también facilita la toma de decisiones basadas en datos. Aparte, sirve como una guía para planear las actividades de la organización. La importancia en la gestión organizacional. Bueno, el presupuesto también es clave para las transparencias, ¿no? Porque mejora la coordinación entre las áreas, permite establecer metas claras y medibles, favorece el control y seguimiento de actividades, incrementa la eficiencia y la productividad institucional. La importancia de la transparencia, pues promueve las rendiciones de cuentas, permite justificar el uso de recursos, facilita las auditorías y supervisión y es fundamental en instituciones públicas. El presupuesto, obviamente, si sabemos, siempre en todas las organizaciones, lo que más nos evalúan o lo que más nos supervisan es en qué estamos gastando, sobre todo en las instituciones públicas, siempre nos supervisan en qué estamos gastando el dinero, ¿no? Y con esto, los presupuestos podemos llevar a cabo, pues obviamente, el análisis de todos estos datos y saber cómo estamos gastando nuestro dinero, en qué lo estamos invirtiendo, cuáles son esos gastos innecesarios, cuáles son los gastos necesarios. Y obviamente, pues esto facilita las auditorías y pues también a las supervisiones que llevan a cabo, ¿no? Y esto pues es fundamental en las instituciones públicas en la que nos encontramos. Como tal, en importancia en el sector salud, ya enfocándonos más en salud, pues asegura la disponibilidad de medicamentos e insumos. En este caso, también en los presupuestos nos ayudan. Un ejemplo tan claro es la compra de medicamentos, ¿no? Que aquí entran tres entes, entra la dirección, entra la farmacia y entra también el administrador, ¿no? La farmacia pasa el reporte al administrador de que no hay medicamentos. El administrador le dice al director que pues, necesitan ciertos medicamentos, se hace el contrato y obviamente esto va a asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos. Esto mediante un documento muy importante que es este, ¿no? El presupuesto, con qué presupuesto contamos, cómo vamos a invertirlo y qué es lo que vamos a comprar. También además permite planificar programas de atención médica, y en este caso, pues ya saben que yo me dedico a los trasplantes, y pues obviamente en el caso de los trasplantes, pues a nosotros nos favorece saber con qué es lo que contamos, porque como trabajamos mucho con instituciones públicas, en algunos casos, no contamos con todos los insumos en un hospital y pues necesitamos también sacar presupuesto para que podamos contratar a un equipo subrogado para llevar a cabo un trasplante. Eh, además de otras cosas que a veces se necesitan, ¿no? También optimiza el uso de recursos humanos y hospitalarios y también impacta directamente en la calidad de atención y supervivencia de los pacientes en caso de un trasplante. Los dejo con mi compañero. Bien, empezaremos con lo que es clasificación. Y pues antes de entrar directo a lo que es la clasificación, es importante entender el por qué se clasifican los presupuestos. Esto se hace para organizarlos mejor, facilitar su análisis y mejorar la toma de decisiones. En otras palabras, la clasificación nos va a permitir que cada tipo de presupuesto cumpla una función específica dentro de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, la clasificación general, los presupuestos no todos son iguales, por eso se clasifican de acuerdo a distintos criterios. Entre los principales, pues tenemos el tiempo, la flexibilidad, el área o función, el sector económico y el contenido. De acuerdo al tiempo, estos pueden ser de corto o de largo plazo. Los de corto plazo abarcan generalmente menos de un año y se enfocan en las operaciones diarias, mientras que los de largo plazo se proyectan a más de un año y están relacionados con la planeación estratégica de la organización.
La siguiente, por favor. Ahora, según la flexibilidad, encontramos los presupuestos rígidos y los flexibles. Los rígidos no cambian, aunque existan variaciones en la realidad. En cambio, los flexibles se ajustan dependiendo del nivel de actividad, lo que los hace más útiles en entornos cambiantes. La siguiente, por favor. Y según el área o su función, también se pueden clasificar de esta manera. Y los presupuestos operativos están relacionados con las actividades del día a día, como las ventas o la producción. Por el otro lado, los financieros se enfocan en el manejo del dinero, como el flujo de efectivo o las inversiones. Siguiente, por favor. Según el sector económico, la anterior, según el sector económico, se van a clasificar por públicos o privados. Los presupuestos públicos son elaborados por el gobierno y se enfocan en servicios a la población, mientras que los privados pertenecen a empresas y su objetivo principal es generar las utilidades. Siguiente, por favor. Y según el contenido, finalmente, pues tenemos esta clasificación. Aquí los presupuestos principales integran toda la información financiera como el presupuesto maestro. En cambio, los auxiliares son más específicos y sirven como apoyo para detallar ciertas áreas. La siguiente. Pues son de gran importancia ya que nos van a ayudar a mejorar la organización financiera, a facilitar el control presupuestal y nos va a permitir una mejor planeación en el área hospitalaria. La siguiente, por favor. Para concluir, pues podemos decir que la clasificación de los presupuestos es fundamental porque permite organizar mejor la información financiera y nos va a facilitar el control y la mejora de la planeación. Disculpa, lo que pasa es que en esa presentación se borró la parte de lo que, bueno, no se agregó los tipos de usuarios que tiene que ver con esto del presupuesto, pero se las voy a decir y ya se las comparto bueno, se las compartimos en el tablón. Pues los tipos de usuarios que tenemos con respecto al presupuesto pueden ser tipos de usuarios directos, que son los inversionistas, son quienes aportan un porcentaje del capital total de toda la compañía. Estos pueden proveer recursos tanto de organizaciones privadas o públicas. La otra, pues, son los empleados, que en este caso nosotros como trabajadores del sector salud también y a través de nuestros trabajos, pues podemos generar un presupuesto y pues todos aquellos trabajadores que generan las ganancias a la empresa. El otro tipo de usuarios directos tendría que ser el público y estos en el sector público son quienes consumen los productos o servicios y brindan el mayor porcentaje de ingresos necesarios para realizar un presupuesto. En este caso, en el sector salud, pues es nuestros derechohabientes, ¿no? Porque a través de sus cuotas a las de sus distintas organizaciones, ya sea para IMSS, ya sea para ISSSTE, están haciendo sus cotizaciones y con esto puede ser que se haga el gasto en salud. La otra, pues serían los tipos de usuarios indirectos que tienen que ver con las organizaciones empresariales y son todas aquellas asociaciones que se trabajan conjuntamente con el Estado para promover el desarrollo empresarial. En este caso, pues todas aquellas pueden ser organizaciones no gubernamentales, ¿no? O otro tipo de organizaciones que están para promover este desarrollo empresarial, ya como lo estábamos viendo en las clases de economía.
La otra, pues, son las entidades reguladoras y estas están representadas por los bancos y la tesorería que administra los fondos públicos y privados. Ahorita, como lo manejaba, como nos dijo el profesor al inicio de la clase, ¿no? La tasa de interés, pues, tiene muchísimo que ver con todo aquello que se viene y se va a invertir en capital para el mundial. Lo mismo ocurre pues que ese tipo de inversiones pueden irse trabajando mientras termina el mundial. La otra es que los analistas financieros tienen muchísimo que ver aquí porque pues ellos ven la derrama económica, los gastos que hay y son quienes realizan la evaluación de los ingresos y gastos para la elaboración de distintas clases de presupuestos. A principio de año ya lo abordábamos, ¿no? La reducción del presupuesto que tuvo el gasto en salud y pues que también nosotros ya como gestores ya bien que interveníamos, ¿no? En esta parte de que pues en realidad a salud se le vino un decremento de sus ingresos, entonces pues es lo que ahorita estamos a marzo, casi casi, que es cuando se libera el presupuesto en salud. Anteriormente así esta era la fecha en cuanto ya había de todo en los hospitales, ¿no? Me llama la atención mucho de que en la semana pasada Martí Batres dijo que en el ISSSTE estábamos con el 99.9 por ciento de adquisición de medicamentos, pero pues ustedes bien saben que no podemos llegar al punto 9 porque a ese punto uno, porque no hay budesonida a nivel nacional, entonces sus cifras de él están alteradas, ¿no? Y bueno, conclusión de este tema, la importancia del presupuesto radica en la posibilidad de presentar con anticipación los principales indicadores administrativos y financieros, por ejemplo, en la productividad, la liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento y los niveles de demanda, entre otras cosas. Las cifras que sustentan el presupuesto deben de ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo, ya que existen varias fuentes de información, sobre todo de carácter externo, para que al tomar las decisiones se tenga conocimiento de la viabilidad de las cantidades. Y bueno, esto es parte de nuestra participación. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que ya no hay dudas.
Profe, No se escucha, profe. Digo, este, digo que hoy me parece que es muy pobre la presentación. Y entonces, cada que se pregunta algo, pues estamos en una situación de aislamiento, porque nadie participa, nadie comenta nada. O sea, pues es igual, ¿no? Pero sí, no me parece muy agradable que nadie participe. Yo no sé si en las demás materias sea lo mismo, estén en la misma situación. No sé propiamente a qué se deba que no haya esa participación. Les pregunto a los miembros del equipo, em, ¿cuáles son los antecedentes históricos del presupuesto? ¿Por qué tenemos un presupuesto? Dentro de los conceptos, además, he de decirles que existe la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y lo más adecuado, lo más conveniente, todas las leyes tienen un glosario de términos. Los reglamentos tienen un glosario de términos. Entonces sí les voy a pedir que en lo sucesivo tomen en consideración estos elementos o estas herramientas para poder ser más precisos y entender de qué estamos hablando. Porque de nada sirve que vengan y se expongan 5 láminas y ya cumplí y, y realmente no haya una mayor explicación de nada. Nos quedamos en lo mismo. O sea, solo se da eh, 5 láminas cada quien y con eso ya salimos de del compromiso, ¿no? Entonces, sí, lamento mucho su situación. Este, no me parece correcto. E insisto, yo no sé si sea lo mismo con todos los demás maestros, ¿no? Pero yo tomo en cuenta no solo los trabajos o las tareas, sino también las presentaciones. Y bueno, por el caso, vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los antecedentes históricos del presupuesto? ¿Por qué tenemos un presupuesto? Doctor, perdón que interrumpa. La verdad es que yo creo que el tema es muy árido y fuera de nuestra área de expertise, entonces cuesta como un poquito más de trabajo entenderle. De la clase pasada nos pidió que revisáramos parte de lo que eran los lineamientos de Hacienda Ujú. y de la parte del manual de presupuestos. Yo los fui leyendo, la verdad es que no los he terminado todo, pero con una de las aplicaciones que utilizo, hicimos un videíto como de 5 minutos. Yo no sé si valga la pena que lo podamos poner, que viene como la parte más árida de cómo es que se lleva a cabo todo este mapeo de cómo sale el programa de egresos federal. Este fue para el 2025 y los diferentes ramos en los que se reparte, que tal vez a nosotros nos ayudaría como a ir entendiendo un poco más. Si usted me da permiso, lo puedo proyectar. Y le digo, la verdad es que el manual lo bajé como tres, no están como nada sencillos, pero es como un resumen. No sé si sea válido ponerlo, pues, y que esto nos permita a nosotros como entender
un poquito más ya esta parte del presupuesto para el área de administración hospitalaria. Sí, no tengo ningún inconveniente, pero mira, yo digo uno de los elementos iniciales. Aquí nos dice antecedentes y evaluación del, del control presupuestal. Entonces yo te puedo decir de antecedentes y evaluación del control presupuestal. Pues el presupuesto nace en Inglaterra en el año 1211 con el rey Juan sin tierra. Si nosotros vamos entendiendo la evolución, si además nos involucramos con los conceptos, yo creo que es mucho más fácil. Yo puedo entender que no hay eh, esa, ese acercamiento y que esto es novedoso. Eso no tengo la menor duda. Sin embargo, sí requiere un poquito más de investigación. No dudo los trabajos que tú realizas, tú en lo particular, pero cada que se pregunta algo nadie contesta. Entonces, incluso los compañeros cuando preguntan si hay alguna duda, algún comentario, nadie dice nada. E insisto, yo no sé si sea lo mismo en todas las materias, pero no me parece eh, recíproco. Esto es de reciprocidad. Vamos a entender, pues vamos a ser recíprocos, vamos a ser empáticos con la materia. Y entonces de esa manera podemos ir avanzando, porque pues de otra manera, si nada más se elaboran 5 diapositivas cada quien y dice, pues ya salí del compromiso, vaya, pues no. O sea, yo te estoy poniendo un ejemplo de lo que son los antecedentes, ¿no? Te puedo decir que hoy, por ejemplo, nos manejamos bajo un esquema del presupuesto base cero. Y ese presupuesto base cero nace en Inglaterra. Hay algo que se conoce como marco lógico, que hoy le han cambiado la dinámica al marco lógico, pero el marco lógico implicaba dos ejes fundamentales en el caso de México. Uno era el presupuesto base cero y otra es el sistema de evaluación del desempeño, que es lo que actualmente se maneja. ¿Quién lo impuso esto? Pues Vicente Fox. A partir de ese momento, entonces todos somos sujetos de evaluación. Lo sepamos o no lo sepamos, todo el mundo somos evaluados. El jefe, de manera discrecional, en ocasiones hace sus evaluaciones. Pero ¿cómo podemos entender el presupuesto si no entendemos los conceptos? E insisto, conceptos, por ejemplo. Bueno, les había comentado de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Les había comentado del Código Fiscal de la Federación y su reglamento, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, y todas y cada una de estas leyes y reglamentos traen una serie de conceptos que entonces nos podrían bien ilustrar para irnos involucrando en este esquema. Esa es la única situación. Entonces, eh, vamos a escuchar a ver, porque está levantando la mano tanto Liliana como David y Aleidis. Los escucho. Bueno, es que ahí en ese aspecto, en la parte de la unidad del desarrollo, lo abarcamos desde las generalidades, porque bueno, en la parte de antecedentes, si ya nos vamos a profundizar un poco más, pues podemos empezar, tal vez no desde Inglaterra, yo di el enfoque ahora, pero pues en México, pues desde el enlace con la Constitución, con la legalidad del gasto público, ¿no? O hacia el 83 con la reforma del 4 que se incorpora con lo que es la derecho a la salud, la obligación del Estado a la planificación financiera. O sea, todos esos puntos, como usted dice, de fechas específicas, no los tocamos justamente porque eran generalidades.
y nos íbamos a profundizar más detallando conceptos de cada una de las leyes que vamos a abarcar en toda la unidad del desarrollo de la materia. Pero si usted gusta, volvemos a la diapositiva y les doy fechas de cada una de las creaciones sin ningún problema, como usted me diga. Y no es propiamente hablar de fechas. Los antecedentes históricos, ¿por qué la historia es importante? Sí, Porque nos permite justamente, ir Para madurando. ir los errores. ujú, es ir retomando cada uno de los conceptos que se han desarrollado a lo largo de ¿cómo se llama? De la historia para desarrollo presupuestal, aterrizado justamente hacia nuestra área, que es área salud, que podemos darlos un poco más específicos, ¿no? Otro ejemplo, en el 77, por ejemplo, lo que usted dice, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que fue el primer instrumento normativo en integrar pues, el control presupuestal, ¿no? Y hacia el 84, cuando se vincula con la Ley General de Salud para definir la organización del Sistema Nacional de Salud y la reasignación de recursos hacia el objetivo sanitario. Digo, podemos tocarlo sin ningún problema, pero como usted me diga. Sí, básicamente porque son generalidades. Ujú, sí, las generalidades. Necesitamos ir centrándonos, precisamente para eso son las generalidades de los presupuestos, para irnos involucrando en ese esquema Sí es. y involucrarnos con conceptos y saber, a ver cómo, cuándo y dónde, Ujú. por qué se da esta condición del presupuesto. Ese es el punto. O si lo traes, pues qué bueno. Sí, si quiere, Felicítame. proyectamos otra vez. Digo, no lo metí como línea del tiempo porque sí son bastantes esas fechas, pero se les doy ahorita los datos sin ningún problema, fechas y puntualizar en la parte legal cómo se desarrolló y cómo se relaciona con nuestra área salud en función de presupuestos. Me parece más adecuado. Sí, Alexis, Sí. ¿me apoyas a proyectar otra vez diapositiva de antecedentes? Vamos a Sí, escuchar nada voy, más voy, que voy. David. Gracias, Doc. Solo quería comentar que sí, reiterando, creo que sí considero muy importante. Como usted comenta, creo que se refiere a tomar temas importantes, lo de la ley de adquisiciones y su reglamento. Sobre todo hay artículos muy interesantes, cuáles son las excepciones, cuáles entran a comité en cuestiones de presupuestos, los métodos de evaluación, la ley de federal del presupuesto y responsabilidad, incluso el manual administrativo sí es muy, muy importante porque sí bueno, al menos sé que nosotros sí lo necesitamos aprender o mencionar porque sí se ocupa en cuestión de alguna administración un poquito más arriba. Incluso el módulo de formalización de instrumentos jurídicos con el presupuesto de egresos de la Federación. Si no mal recuerdo, también tocó el tema de, vamos, del clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal. Así Ahí, es. ahí sí me gustaría, sobre todo porque pues hay muchas lagunas, ¿no? En lo que nosotros vamos en cuestión de la administración. Hablo de la cuestión de nosotros a nivel hospitalario y sobre todo porque en cuestión del clasificador del gasto, a nosotros nos ha costado mucho trabajo, por ejemplo, identificar exactamente las partidas en las que pertenecen ciertas cuestiones que nosotros debemos de meter en las contrataciones, eh, cuando entra una 5,000, cuando entra una 2,000, o sea, todo ese tipo de cosas considero que son muy importantes de tocar en este tema. No sé si usted nos pueda ayudar también en ese sentido. Sí, desde luego. Y por eso les había comentado la importancia de abordar esos temas. Porque además, insisto, eh, parte del entendimiento radica en el conocimiento de los conceptos. Eso es básico. Si no estamos identificados con los conceptos, no podemos solicitar nada. A nosotros, generalmente nos dicen, es que no hay presupuesto. Pero a ver, entonces el presupuesto que está asignado, ¿a qué fue asignado? ¿Qué partidas de gasto se llevaron el presupuesto? ¿Por qué me dices que no hay presupuesto? Correcto. Medicamentos, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Ya lo solicitaste? ¿A quién lo solicitaste? Es decir, pues necesitamos también
documentos, oficios que nos permitan identificar que efectivamente se hizo la petición de los recursos. Pero siempre dicen, no, es que no hay recursos, hasta con burla lo hacemos, ¿no? Ay, dicen que no hay recursos. No, pues como no hay recursos, por supuesto que hay. La situación es a dónde lo estás orientando el gasto, para que entonces podamos tener más claridad. Si nosotros vemos este, esos conceptos y le damos la importancia necesaria, bueno, pues las cosas van a ser diferentes. Porque hay gente que le dicen, pues te doy 1 millón de pesos, pero nunca le dicen si el 1 millón de pesos es para todo el año o es para un solo mes. Y parte primordial de todo esto no es solamente entender la historia, sino también a qué se refiere. Si me cuesta trabajo entender los lineamientos porque no estoy identificado con los conceptos, desde luego, o sea, de eso no hay duda. Y entiendo también la otra parte, porque pues estudiamos medicina, no estudiamos administración, ni finanzas, pero el objeto de esta maestría es precisamente ir empatando los dos elementos para conocer cómo se debe distribuir el gasto. Yo les puedo decir, ¿cómo alcanzar la universalidad de los servicios de salud? Por ejemplo, ¿cómo alcanzar la universalidad? Y un punto importante para alcanzar esa universalidad, primera, ¿cuál era el planteamiento inicial que no se ha logrado concretar? El primer punto o el primer paso es meter Internet en todo el país. En todo el país. Todo el mundo debe tener acceso a Internet. Segundo, todo el mundo debe tener un dispositivo a través del cual se pueda conectar. Número tres es la creación, energía eléctrica. Debe haber energía eléctrica en todo el país. Número cuatro, se debe manejar la- el expediente clínico electrónico. Y el expediente clínico electrónico nos va a dar la oportunidad de conocer cuál es la demanda en salud, para qué es lo que requerimos y por área geográfica en donde se requiere, para poder hacer compras más precisas. Esto no es algo que lo lean en los libros, esto es algo que yo les estoy aportando. Es incluso tema de tesis. Otro punto es la portabilidad. Esto es que si una entidad federativa le otorgan 1,000 pesos en salud, y si llega alguien externo a esa entidad federativa, se le cubran los gastos, pero esos gastos se le deben cobrar a la persona de la entidad federativa a la que pertenece, de tal manera que no haya un desbalance del presupuesto que se está otorgando. Una forma sencilla de alcanzar la universalidad de los servicios de salud y que el presupuesto esté destinado de manera adecuada. Desde luego que hay corrupción, desde luego que hay, pero son herramientas. Y mientras más sistematicemos esto, habrá más posibilidades. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que entender las generalidades del presupuesto. Hay que saber a qué se refiere presupuesto. ¿Qué significa la palabra presupuesto? Es presuponer. ¿Por qué el presupuesto es un decreto de presupuesto de egresos y no una ley? Porque la ley es obligatoria, porque la ley es impositiva y es coercitiva. La ley te obliga a que obedezcas y si no, te sanciona. Por su parte, el presupuesto no, es algo que se presume que se puede realizar, pero que está en función de los ingresos que se reciben. Yo puedo hacer muchos planes. Yo puedo estar pensando, me voy a comprar una casa. Sí, ¿con qué dinero? Entonces necesito tener primero los recursos que me permitan ir abonando poco a poco y hacer la compra de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. Pero esa es la base principal de esto. Y de esa manera podemos avanzarle, ¿no? Porque pues
Para el segundo tema, precisamente fue cuando les dije que habíamos de profundizar y que sin duda es el tema, la columna vertebral de esta materia, la unidad 2. Lo demás son complementos que se van dando y requerimientos, porque van orientados al sector privado. Pero bueno, vamos a abordar tanto el sector privado como el sector público. Pero base fundamental, vamos a ser administradores, somos administradores o conocemos o de qué manera podemos pedir si no sabemos pedir las cosas. Entonces, Sí, podemos decir, oye, pues yo quiero dinero. Ah, ok. Entonces yo me saco unas monedas de la bolsa y te doy 10 pesos en monedas de a peso. Ah, pero pues con esto no me alcanza para nada. Tú dijiste que querías dinero. Nunca especificaste cuál cantidad querías, ni hacia dónde lo ibas a destinar, ni nada. Nada más dijiste quiero dinero, pues ahí están 10 pesos. sí. Y esa es parte del problema, que no, como desconocemos muchas cosas, pues tampoco sabemos pedir. Y Y es que hay que tener el justo ahí, contexto general, ¿no? sí, justo, digo, le reitero la importancia de esto, sobre todo por la experiencia que nos queda, ¿no? De que no somos administradores de formación. Eh, Nos ha resultado, por ejemplo, difícil en la práctica el hecho de decir, a lo mejor identificar cuando, como bien dice usted, te dan un monto total o te lo dan o lo tienes que meter por partida. Por ejemplo, si hacemos un anexo y yo pido mi necesidad, en algún momento te dicen, ¿sabes qué? Esto está considerado como equipo, esto es una partida 5,000, esto no puede entrar ahorita, ¿no? Esto tiene que entrar en otro momento. ¿Sabes qué? Necesito ciertos aparatos. Y entonces te das de topes porque en algún momento todo te complica, porque no Claro, sabíamos nosotros que a lo mejor meter un software tiene que ser por otro tipo de partida para que puedan jalar esos mismos aparatos. Entonces, todo este tipo de cosas considero que sí, sí es un tema muy, muy importante y que ojalá tú nos pueda desagregar toda esa parte para la cuestión de las partidas y todo eso, en ese sentido. Porque sí, de con hecho, todo sí gusto. tiene razón, no hay un libro que nos lo explique, ¿no? Claro, sí, con todo gusto. No tengan duda de eso, ¿eh? Lo vamos a abordar, pero les digo, es parte de la unidad 2 y eso es lo importante. Sí, involucrarnos un poquito más en relación con lo que estamos viendo, porque, como les he dicho, yo soy un facilitador, yo soy un mediador, yo les doy las herramientas, pero cada quien sabe hasta qué punto le va a dar la importancia. He dicho, cosa curiosa, ¿no? De verdad que es una cosa curiosa. Lo más importante en la vida del ser humano es lo que menos importancia le damos. Y hablo directamente de la cuestión de la economía. Les había comentado, hay dos ramas del conocimiento que mueven al mundo, la economía y el derecho. Y la economía, mientras estemos recibiendo un salario, porque nos educan para ser subordinados, no para ser patrones, como en las escuelas TEC de Monterrey, Universidad de las Américas. En esas escuelas es de relaciones, de, de relaciones públicas, de relaciones humanas, y todo con el afán, la intención básica de, de enlazar el poder económico. Los ricos, ¿por qué son ricos? Pues porque se enlazan entre ellos. Y en la parte media y en la parte baja, ellos son los que ponen las condiciones para que todo el mundo esté peleado y que continuemos bajo el mismo esquema de subordinación. Y
Aquí lo importante es estarnos preparando también para ser empresarios. Por eso es importante el presupuesto. Un presupuesto de manera individual, ya les comentaba, de pronto me salgo del presupuesto eh, de manera consciente y subconsciente. Y digo, ay, me voy a comprar esto porque ya me lo merezco, o porque pues lo valgo, o creo que lo valgo. Y entonces aquí hay un punto importante. Eh, Nuestras deudas no deben superar el 30% de nuestros ingresos. Y eso es básico lo que hacen los bancos o cualquier institución financiera. Para poderte otorgar un préstamo, ven tu capacidad de pago, tu liquidez, y ven qué tan endeudado estás para tomar una decisión. Esos son elementos que vamos a ir viendo en el curso, pero los cito de una vez. Entonces, a nosotros se nos da por gastar y gastar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, vienen muchas festividades, siempre es cuestión de gastar. Pasó fin de año, que ahora ya se acostumbra el Santa Claus, luego el Día de Reyes, y luego el 14 de febrero. Ahorita vienen las vacaciones de Semana Santa, que de todas maneras hay vacaciones en la educación, en el sector educativo, vacaciones que van desde el día jueves, porque ayer viernes, el último día, el último viernes de mes, pues los maestros no imparten clase, entonces los alumnos salen desde el jueves y de aquí, pues hasta el 10 de abril, que regresan reincorporan a las clases. Entonces, eh, básicamente es situación, y ya ni siquiera el 10 porque van a regresar hasta el 11, 12, hasta el 13 porque el 10 es viernes. Así que bueno, pues ya puentes importantes y que implican gastos. Y que entonces, como no llevamos un control del presupuesto, pues también todo se pasa, ¿no? Y eso es lo básico, es lo importante. Entonces, no es, ni quiero que me lo tomen como llamada de atención, ni es agresión, ni mucho menos. Son comentarios que nacen a raíz de lo que me pareció que no estaba completo, que sí había necesidad de acudir y que se tenga la atención de ver los documentos que les he citado para que podamos tener una base. Pueden consultar también en internet esto del el Consejo de Contabilidad, eh, en El donde CONAC, ¿no? el CONAC. Ese es uno, para el sector público, pero que también invade el sector privado, ¿no? Entonces, Consejo Nacional de Contabilidad, pero también está para el sector privado, el Colegio de Contadores. Y en el Colegio de Contadores, pues también hay una serie de conceptos que se establecen, porque también se manejan a través de partidas de gasto o de centros de costo, como se les conoce como centros de costo, pero pues igual son como partidas de gasto. Entonces, el trabajo es una investigación, darle más formalidad. Eso es lo único que pido, darle más formalidad y con eso podemos avanzar. Me parece que Liliana tenía algo que comentar. Sí, profesor, con respecto a esto, creo que ahorita lo que tocó al final es, a mí como, maestra, antes sí me gustaría que lo abordáramos tal cual, o sea, a pesar de que llevo tiempo con esto de la administración, esto sí impacta muchísimo ya en la maestría y sí me gustaría que lo enfocáramos, ¿no? Precisamente
al nivel directivo que ya vamos a tomar en algunas ocasiones. Y yo checando el plan de estudios, el plan de trabajo, no tenemos alguna bibliografía vigente, tal cual. Los libros datan del 2008, 2004. Entonces es algo de lo que decía el maestro de la clase pasada, ¿no? La cátedra no está siendo como tal revisada. Si bien es cierto, tenemos la tecnología, tenemos estas fuentes de datos de la Ley Federal de Presupuestos y todo eso, creo yo que sí me gustaría que nos basáramos como en una inducción a, ¿no? Porque digo, yo tengo conocimientos previos y que como que puedo retomar, ¿no? Pero a este nivel, a estas alturas, sí también es importante como actualizarnos, ¿no? Sería importante bueno, a mí me gustaría que nos dejara la bibliografía tal cual de los datos que requiere, ¿no? Porque el tema es, de esto fue así, presupuesto, ¿no? Pero no venía un tal cual, si me voy a ir a un presupuesto en general, a un presupuesto en salud. Lógicamente nosotros como equipos y dijimos, pues nos tenemos que basar en salud, ¿no? No tenemos que ser ambiguos. Pero ¿por qué? Porque estamos hablando de presupuesto en salud. Pero una bibliografía así tal cual, pues no. Ahorita lo que mencionaba Astrid, ya le va a cambiar el nombre a Ingrid, no, perdóname, Astrid. este, la parte de, pues sí, la inteligencia nos puede ayudar a resolver, pero como que no es como lo esencial, ¿no? Entonces, personalmente a mí sí me gustaría que nos diera bibliografía actualizada, estos artículos que manda, que estuvieran como en un orden para que nosotros pudiéramos afianzar el conocimiento, por favor. Sí, insisto, les he dado elementos, herramientas para que ustedes vayan eh, identificando y lo vayan valorando, ¿sí? A lo largo del trimestre, en las tareas, les voy a dejar documentos que ustedes tendrán que desarrollar y son documentos actuales. Entonces, una bibliografía, miren, eh, ¿dónde estaría entonces la investigación? Porque ustedes tienen que realizar trabajo de investigación. Si yo les estoy dando todos los elementos, no va a haber investigación porque directamente se van a ir al documento que yo les dé. Y eso, insisto, no es conveniente. A, eh, a mí me tocó, y creo que a muchos nos ha tocado, el hecho de que, pues ahora está la herramienta, está el Internet, pero antiguamente uno tenía que ir a la biblioteca y tenía que investigar. Cuando estamos en la escuela, me digo, en la Facultad de Medicina, no me van a dejar mentir, en la Facultad de Medicina, ¿qué es lo que se presenta regularmente? Llega el maestro, empieza a exponer y lo que agarres, ¿no? Y con eso te aplican los exámenes. ¿Por qué dicen la letra de doctor? Pues porque la gente no sabe que cuando uno está en la facultad, incluso ni siquiera en el salón, en ocasiones se hace en el auditorio y tienes que estar escribiendo en las piernas y como te salga y ya lo que agarres para poder presentarte. Y con todo respeto, pero con los médicos adscritos, con muchos médicos adscritos sucede lo mismo. Traen a su grupo de residentes y pasan y entonces pues no tienes oportunidad de hacer preguntas. Simplemente el médico habla con el paciente, dice esto, esto y aquello y vámonos. Y de ahí lo que aprendas y luego pues lo que tengas para tus exámenes, ¿no? Todo es un trabajo de investigación. Si no, ¿dónde está el esfuerzo? Esa es Doc, una realidad. Entonces, mire, si quieres, ¿cómo se llama? Ahí te doy los temas. A los compañeros les mando lo de las fechas que quedamos, antecedentes. Eh, eh, ¿Sí me escucha? Sí, Ah, ok. Para que como que queden más profundizados y lo que nos complementó, lo integramos a la presentación para los compañeros. ¿Va?
Y se la Ok, hacemos llegar, maestro, para que usted también la Sí, revise, para que lo porque revise. como dice la doctora Astrid, o sea, no somos expertos en presupuestos. La verdad, a mí el tema que me tocó solamente es conceptos. Y pues yo con conceptos, y pues conceptos, el concepto nada más de presupuesto. Pero si nos hace el favor de revisar la ponencia, por favor, y nos dice, miren, esto profundícenlo más, porque como escuché, la unidad 2 creo que es la más importante para ya dar paso a todos los demás temas. Pues entonces lo hacemos ahora sí con los puntos más específicos y más importantes que a usted le gustaría que retomáramos y se la hacemos llegar para que nos dé visto bueno y la presentamos. sí, no es cuestión de que me guste o no me guste la presentación, no es el punto. El punto es que para que todos podamos irnos involucrando y podamos ir comprendiendo, pues necesitamos tener lo básico. Eso es importante. O sea, el presupuesto, insisto, si nosotros de manera individual comenzamos por tener orden en nuestro gasto, es mucho más sencillo que en el ámbito de la responsabilidad de administrar recursos ajenos, pues va a ser mucho más fácil. Pero para eso, pues necesitamos identificarnos. Y de esta manera podemos ir avanzando, porque pues yo les puedo hablar en términos técnicos, así como ustedes pueden hablar en términos técnicos, tanto el personal de enfermería, como el área médica, paramédica y afín. Sí, las ramas, ¿no? Y puedan hablar en términos técnicos. Cada quien tiene una técnica. Cada quien puede hablar como abogado, que otros pueden hablar como economistas, otros más, pues porque la carrera lleva esto. Pero cuando nosotros nos involucramos, pues empezamos a entender, pues, qué significa, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y me pongan DX, TX y diga, ¿y eso qué es? Que si yo me involucro, ya sé que eso es diagnóstico y tratamiento, como otras cosas, pues, ¿no? Valga el ejemplo, digo, muy somero, muy simple, pero ese es el sentido. Ahora, la intención no es que salgan expertos en presupuesto, pero sí que tengan herramientas, sí que sepan qué consultar, dónde consultar, cómo consultar, para que de esta forma las cosas se faciliten. Ese sería el punto. Y le estoy dando elementos técnicos principalmente. Esto que nos va a hacer favor de presentar a Astrid antes de que termine la sesión eh, va a ser importante, pero bueno, también tenemos que estar involucrados porque pues, no es lo mismo ver un video en términos técnicos para que, que tener un conocimiento previo y decir, ah, ya sé a qué se refiere, ¿no? Entonces nos queda más claro. Ese es el punto. Entonces, ¿algún comentario? Y si no hay comentarios, bueno, pues Astrid, si nos haces favor y nos apoyas. Voy. Cuando los legisladores aprueban el presupuesto de México, uno podría pensar que el trabajo meternos de lleno en ese proceso, el que casi no se ve, que lleva el presupuesto del papel a la realidad. Exacto, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa después de la aprobación? Bueno, vamos a seguirle la pista al dinero. Vamos a ver cómo un decreto se convierte en un plan de acción súper detallado para cada una de las dependencias del gobierno federal. Y para que todo esto funcione, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se basa en dos documentos que son clave. Pensemos que son como las reglas del juego, el manual de instrucciones y el calendario. Son los que dictan qué hacer, cuándo hacerlo y, muy importante, quién es el responsable. Esta analogía es perfecta. O sea, no es solo un montón de papeleo. Es el plan maestro que asegura que la visión del presupuesto se convierta en algo tangible,
en acciones reales y que se puedan medir. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno al corazón del sistema y al calendario tan estricto que organiza esta tarea que es monumental. Y en el centro de todo está esta plataforma digital, el PIB. Este es el sistema, la única fuente de verdad donde toda la información del presupuesto se junta y se administra. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que Hacienda no tiene que esperar a recibir informes mensuales. No, gracias al PIB, tienen una visión en tiempo real de cómo las dependencias planean usar sus fondos. Esto permite una coordinación y una supervisión constantes. Miren, este documento oficial nos muestra lo apretado que es el calendario. Cada dependencia del gobierno tiene fechas de entrega súper estrictas, casi todas concentradas entre finales de diciembre y principios de enero. Tienen que detallar todos sus planes de gasto. El punto aquí es que no hay ni un segundo que perder. Es una verdadera carrera contra el reloj para que cada dependencia cargue su información. Y es información crítica, desde los grandes proyectos de infraestructura hasta los programas sociales. Todo en cuestión de semanas. Ok, ahora avancemos. Vamos a ver los ingredientes esenciales, o como se les llama oficialmente, los insumos, que las agencias deben entregar para armar sus planes de gasto a detalle. La cantidad de información que se pide es de verdad enorme. Esta tabla, sacada del manual oficial, muestra que cada dependencia debe entregar insumos muy específicos. Es como armar un rompecabezas gigante. Cada pieza tiene que estar perfecta para que la imagen final tenga sentido. Pero a ver, todo este detalle se puede agrupar en unas pocas categorías clave. No se trata solo de cuánto dinero se gasta, sino de en qué se gasta, como en las carteras de inversión. También de cómo se va a medir si funcionó o no. Para eso están los indicadores de desempeño. Y claro, de cómo se le va a dar seguimiento a cada peso usando las claves analíticas. Bien, ahora veamos cómo todos estos datos se van juntando en los últimos pasos para crear los calendarios de gasto, que ya son los oficiales. El camino a seguir es súper claro. Primero, las agencias suben sus datos. Luego, la unidad de control de Hacienda revisa, valida y aprueba todo. Y finalmente, los calendarios se comunican a todo el mundo, ya listos para el último paso, el que lo hace público. Y ese paso final es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el famoso DOF. Esto es crucial, porque es justo en ese momento cuando los planes de gasto dejan de ser un borrador interno y se convierten, ahora sí, en mandatos legales. Este es, digamos, el momento de la verdad. El presupuesto deja de ser un plan interno y se transforma en un compromiso público y oficial. A partir de este instante, el gobierno está legalmente obligado a seguir este plan de gastos al pie de la letra. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué es tan importante todo este trabajo tan detallado y que parece tan burocrático? Y es que, aunque podría parecer pura burocracia, este proceso tan meticuloso es en realidad la columna vertebral de un buen gobierno. Vamos a ver por qué. En resumen, este sistema garantiza tres cosas fundamentales. Primero, orden, para que el gasto no sea un caos. Segundo, transparencia, que es importantísimo porque crea un registro público para que cualquiera pueda ver a dónde se ve el dinero. Y tercero, rendición de cuentas, porque establece un plan clarísimo con el que se puede medir el desempeño del gobierno. Así que, el plan ya está armado, las reglas del juego están claras y los calendarios son públicos. Ya se definió el qué y el cuándo. Pero ahora empieza lo más difícil, la ejecución. ¿El gobierno logrará cumplir su propio plan? Esa es la verdadera prueba. Alguien me dijo Muy que bien. no corrieron las imágenes, pero ahorita veo si lo puedo bajar y se los mando al chat que tenemos de presupuestos para que lo puedan ver. Muy Pero bien. este lo hice de los manuales que fue recomendando, pues. Igual Claro. se los mando y si me faltó alguno, pues ya me dice y lo podemos volver a editar. Sí, está bien, Astrid. Como les comenté, incluso la unidad 2 pues es la que más sesiones se lleva, ¿no? Por lo que esto representa, por lo que esto implica. Entonces,
Iremos viendo, vamos a ir abordando temas poco a poco, de tal manera que les quede claro eh, cómo se arma un presupuesto y cuáles son los pasos a seguir. Faltaron algunos pasos ahí de una manera genérica, pero los vamos a comentar en su momento. Eh, Desde que empieza en la unidad médica, desde el primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, sale, a dónde se dirige, quién lo observa primero, cuándo se transmite a la Cámara de Diputados, qué hace la Cámara de Diputados y cómo regresa y realmente cómo está autorizado el presupuesto. Eso lo vamos a abordar en la próxima sesión. Entonces, por lo pronto, me parece que está bien la presentación que nos hiciste, el video que nos diste a conocer. eh, sí está de una manera genérica, pero está, me parece bien explicado, ¿no? Claro, hay que involucrarse, pero poco a poco iremos abordando estos pasos y se los daré a conocer ya en el siguiente, en la siguiente unidad para que nos quede más claro, ¿no? Y como les digo, hay que abordar el clasificador por objeto del gasto, lo vamos a presentar aquí en la exposición de la unidad 2 y ya iremos viendo eh, qué corresponde a qué a tipo de compra, si es un bien, es un servicio, etcétera. Todo eso eh, nos va a llevar de la mano. Entonces, les puedo decir, por ejemplo, el capítulo 1000 es el capítulo de servicios personales y es el que se lleva la mayor carga presupuestaria. Ya les había también comentado que hay instituciones que entre el 60 y el 80% del presupuesto está orientado a servicios personales. Hoy lo que se está buscando es reducir precisamente ese tipo de excesos y se ha ido logrando. Ustedes recordarán en algún tiempo regalaban pavos a fin de año, ¿no? Por ejemplo, eh, o se destinaban muchos regalos el 10 de mayo y otros tantos festejos que se realizaban, el Día de la Enfermera, se les hacía una comida en un salón, se contrataban músicos, etcétera. Este tipo de cosas eh, se han ido eliminando, ¿no? Justamente porque pues, son gastos excesivos que no se consideran propios de la actividad que se desarrolla y por lo mismo no es privativo el sector salud, ¿eh? Esto está en todos los sectores. Eh, en el sector social, el financiero, el agrícola, etcétera. Había un exceso en los gastos y es algo que se ha ido reduciendo de manera importante y orientando los recursos hacia otras actividades que son más prioritarias para dar sentido y orientación al presupuesto, como bien lo dice la presentación que nos acabas de dar, el video que nos acabas de compartir. Eh, es un mayor control del gasto, una mejor orientación del gasto, pero bueno, ¿falta mucho por hacer? Sí, pero para esto se requiere que la gente conozca eh, cómo está operando el presupuesto y cómo se está orientando. Nosotros podemos entrar a Internet, por ejemplo, y solicitar que nos den a conocer el presupuesto de 2025, cómo quedó. Entonces, necesitamos saber elementos fundamentales como presupuesto original, presupuesto modificado, devengado, pagado, ejercido. Pagado y ejercido va de la mano del devengado. eh, Cuándo es una economía, ¿no? En fin, ese tipo de cosas las vamos a ver para que entonces contemos con una idea más clara. Por lo pronto, bueno, pues ya abordamos ahorita
ciertos temas. Y sí, a Ladies, pues ya nos harás la presentación. Iniciamos la próxima sesión con lo que les faltó, eh, y después ya iniciamos con la unidad 2. ¿Tienen algún comentario? Maestro, ¿me permitiría 5 minutos, por favor? Sí, claro. Bueno, ahorita que se desconecten mis compañeros. Ok. Bueno, pues si no Gracias. tienen comentarios, lo dejamos ahí, y continuamos la próxima sesión. Claudia, si quieres, nos comunicamos por el chat, por WhatsApp, Ok, muchas gracias. porque la sesión la termina Astrid. Ok, gracias, maestro. Agradezco mucho tu participación, Astrid. Y la Gracias, de bye. los demás, la de todos, ¿eh? Qué amables. Tengan unas vacaciones agradables. Igualmente, Gracias. gracias. Sale. Gracias, igualmente. Bye. Suerte.